¿Qué pedo, banda? El día de hoy vamos a reaccionar a los culturistas más masivos versus los más estéticos. Pero sin antes recordarles que le den like, se suscriban y comenten para que yo les siga trayendo más videos así. Sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Notado alguna vez hasta dónde puede llegar el cuerpo humano? Y no estamos hablando solo de Eso tipos no fuertes. Estamos hablando de verdaderos titanes, hombres que parecen sacados de un videojuego, de un cómic o de otro planeta. Prepárate para conocer a los 13 culturistas más brutales de la historia, los que reventaron el escenario y también la báscula. Cuando las luces se apagaban y todos esperaban al siguiente competidor, la sombra de un hombre caía sobre el escenario y lo cambiaba todo. Su nombre, Dorian Yates, lo apodaron The Shadow no solo por su carácter reservado y silencioso, sino porque cada vez que aparecía, eclipsaba a todos. Mientras otros buscaban la fama, Dorian entrenaba en las sombras, como un guerrero en su cueva, en un pequeño gimnasio llamado Temple Gym en Birmingham, Inglaterra. Logró coronarse 6 veces Mr. Olympia desde 1992 a 1997. Su peso en competencia era de 118 kilos y su peso fuera de temporada era de más de 130 kilos. Dorian fue el primer culturista en llegar a la Olimpia con un físico granítico, vascularidad extrema, tamaño masivo y definición quirúrgica, todo al mismo tiempo. Antes de él había volumen o definición. Dorian trajo ambas cosas y cambió el estándar para siempre. Su espalda fue tan impactante que literalmente se decía que rompió el culturismo. Cada vez que se giraba, el público explotaba. Era ancha como una autopista con densidad tridimensional nunca antes vista. Dorian ganó 6 Olimpias enfrentando a monstruos como Flex Wheeler, Kevin LeBron, Sean Ray y Nasser El Sonbati y con desgarros musculares visibles. Compitió lesionado y aún así los venció hay una Olimpia ahí medio cuestionable, A veces el músculo no tiene límites, pero el cuerpo sí, y Jean-Pierre Fax lo descubrió de la forma más brutal. Más de 135 kilos en competencia y una estructura ósea de gladiador, Jean-Pierre Fax era pura fuerza encarnada, un monstruo suizo, un toro sin cadenas. Su físico parecía esculpido por los dioses del hierro y alimentado con pura rabia, pero su leyenda cambió para siempre en un instante. En 2002, durante una sesión de fotos para Flex Magazine, Jean-Pierre intentó hacer sentadillas con más de 300 kilos solo para la cámara. No había calentamiento, no había preparación real, solo show. Y entonces ocurrió lo impensable. En vivo, frente a las cámaras, ambas rodillas explotaron. Roto los tendones, caído al suelo, gritando, el monstruo se quebró en pedazos. Fax nunca volvió a competir, pero esa imagen quedó grabada en la historia del culturismo. La imagen de un guerrero que fue tan lejos que se rompió a sí mismo. Aún así, Jean-Pierre Fax es recordado como uno de los culturistas más masivos y temidos de los 90. Incluso Ronnie Coleman admitió que en tamaño puro era uno de los pocos que podían hacerle frente. En los años donde Ronnie Coleman era intocable, un solo hombre se atrevió a enfrentarlo y lo derrotó. Su nombre, Gunther Schlierkamp, un titán alemán de 1,85 metros de altura, con un peso que llegó a 140 kilos en volumen y más de 130 kilos en competencia. Pero no era solo músculo. Gunther tenía presencia, tenía carisma, tenía ese fuego que enciende al público y aterra al resto. Y así llegó al Show of Strength del año 2002, donde Ronnie Coleman, en su prime absoluto, se subió al escenario creyendo que iba a barrer a todos como siempre, pero esta vez no, el público rugía por otro, un rubio gigantesco con líneas perfectas, volumen extremo y sonrisa fría. Y ese día Gunther Schlierkamp venció al rey. Quizá nunca ganó un Mr. Olympia, pero Gunther dejó su marca en la historia, como el hombre que desafió al invencible y por un momento lo venció. Desde la tierra de los faraones surgió un nuevo dios del músculo, un hombre cuya sola presencia hacía temblar a la tarima, Big Ramy, una leyenda viva, un fenómeno físico que rompió con todo lo establecido. Cuando subía al escenario no parecía un culturista, parecía un monumento esculpido en mármol egipcio. Con una altura de 1,78 metros, su peso en competencia era de 134 kilos y fuera de temporada de más de 150 kilos, y se veía más grande que cualquiera. Lo que hacía único a Ramy no era solo el volumen, era que ese volumen estaba definido, duro y afilado como una espada árabe. En 2020, tras años de intentarlo, Big Ramy aplastó a todos y se coronó Mr. Olympia. Un año después lo repitió. Y lo más loco, Ramy era un tipo humilde, tranquilo, casi tímido fuera del escenario, pero cuando entraba a competir se convertía en un ejército de músculos en movimiento. Big Ramy no solo representó a Egipto, representó el regreso de la era de los gigantes, la era en la que el tamaño lo era todo. Aquí con Arnold.
No, pero sabía de política, de literatura, hablaba 5 idiomas y aún así eligió una vida de sangre, hierro y dolor. Él fue Nasser el Zombati, mitad egipcio, mitad serbio, criado entre libros y pesas. Nasser no era un culturista cualquiera, era un erudito musculoso, una contradicción viviente, un profesor que en lugar de enseñar teoría, enseñaba masa. Tenía una altura de 1,80 metros y su peso en competencia era de 129 kilos. En 1997, 129. Nasser logró lo impensable. Casi destrona a Ronnie Coleman en su propio juego. Muchos dicen que él debió ganar, y si ves las fotos, tú también te lo vas a preguntar. Fue uno de los culturistas más inteligentes y también uno de los más masivos. Trágicamente, su cuerpo terminó pagando el precio. Falleció en 2013 a los 47 años, demasiado joven, pero su leyenda es eterna. Bueno, es que la esperanza de vida en el culturismo ¿qué harías si vieras a un ser humano humano con músculos tan grandes que parecieran imposibles? Un físico tan extremo que ni los dibujos animados se atreverían a replicarlo. Paul Dillett era eso, uno de los culturistas más impactantes visualmente que jamás haya pisado una tarima. Con una altura de 1,88 metros, su peso en competencia era de 132 kilos y fuera de temporada de más de 150 kilos. Le decían el freak del futuro, porque parecía más una criatura de laboratorio que un atleta convencional. Su genética era tan rara que ni siquiera los jueces sabían qué hacer con él, pero Dillett era más que un monstruo visual. Fue parte de la generación dorada de los 90, compitió contra Sean Ray, Dorian Yates, Flex Wheeler y Kevin LeBron, y aún así lograba destacar en medio de todos ellos, pero no todo fue perfecto. Su masa extrema también le trajo problemas. Durante el Arnold Classic de 1994, sufrió un colapso en plena tarima. Su cuerpo gigante simplemente se apagó por unos segundos. Aún así, Paul siguió compitiendo, siguió creciendo y siguió siendo la bestia más imposible del culturismo de los 90. Trapecio gigante. En una pequeña isla del Caribe nació un guerrero con músculos imposibles, una fuerza de la naturaleza que llevaría el físico a un nuevo nivel. El mundo lo conoció como Rowley Winkler, pero sus fans lo llaman otra cosa, el brazo de los dioses. Rowley no era solo un culturista, era un espectáculo, una anomalía genética y probablemente el hombre con los bíceps más impactantes de la historia. Su altura era de 1,68 metros, su peso en competencia era de 120 kilos y fuera de temporada llegaba hasta los 135 kilos. En sus inicios, Rowley era solo un freak, masivo pero sin definición, pero con los años se volvió un depredador completo. En el Mr. Olympia del 2018, Rowley reventó todo y quedó tercero. Ese año muchos decían que fue el físico más impactante de la noche. Rowley fue una paradoja viviente, un físico tan brutal y a la vez una personalidad tan humilde y sonriente, una bestia con un alma de niño, pero cuando pisaba la tarima se transformaba en leyenda. Marcus Ruhl vino a destruir el concepto de físico humano. Era un arma de guerra con piel, una máquina de músculo y furia alemana. Mientras otros culturistas buscaban proporciones, Marcus buscaba volumen salvaje. Con una altura de 1,78 metros, su peso en competencia era de 127 kilos y fuera de temporada de 140 kilos. Marcus no tenía líneas estéticas. Tenía un físico brutal, grotesco, atómico. Era como si un tanque Panzer se hubiera transformado en culturista. Nacido en Alemania, fue técnico de seguros antes de transformarse en uno de los freaks más legendarios del culturismo. Su mejor puesto en el Mr. Olympia fue en el quinto lugar en 2004, pero el impacto visual que causaba era mayor que muchos campeones. Cuando Marcus posaba, parecía que el escenario iba a colapsar. Además, fuera del escenario era carismático, auténtico y con un sentido del humor brutal. Un gigante que no se tomaba demasiado en serio, excepto cuando se trataba de levantar hierro. Marcus Ruhl no ganó el Olympia, pero ganó algo más difícil. Se volvió inolvidable. ¿Y si te dijera que en pleno siglo XXI un nuevo tipo de culturista ha surgido? Uno que parece más un experimento de laboratorio que un simple humano. Su nombre es Nick Walker, pero todos lo conocen por un apodo, el Mutante. Su altura, 1,70 metros. Su peso en competencia, 114 kilos. Su peso fuera de temporada alcanzaba los 135 kilos. Desde sus inicios, Walker fue subestimado, criticado por no tener simetría clásica, pero con trabajo, dieta extrema y una intensidad brutal, se convirtió en una bestia imparable. En 2021 arrasó en el Arnold Classic, lo ganó en su primer intento y se metió en el top 5 de Mr. Olympia en su debut. Y todo esto no fue casualidad, fue disciplina, fuerza mental y hambre de gloria. Hoy muchos creen que será el próximo Mr. Olympia, otros dicen que es demasiado freak, pero todos coinciden en una cosa: Nick Walker ha cambiado el juego y lo ha hecho a su manera.
Una vez existió un hombre tan masivo, tan denso, tan absolutamente inhumano, que cambió para siempre el significado de la palabra físico. Su nombre es Ronnie Coleman. Y no fue un campeón, fue un imperio. Ronnie no solo ganó, dominó, aplastó y reescribió las reglas. Con una altura de 1,80 metros, su peso en competencia era de 134 kilos y fuera de temporada de más de 150 kilos. Durante 8 años, Ronnie fue el hombre más musculoso del planeta, 8 veces Mr. Olympia, 8 veces invencible, y lo hizo mientras cargaba pesos que harían temblar a cualquier humano. Ronnie no era solo tamaño, era condición extrema, separación muscular quirúrgica, vascularización de locura y sobre todo, una intensidad mental que no se puede medir, pero incluso los reyes pagan un precio, y Ronnie lo pagó caro. Pasó por más de 12 cirugías, pero jamás perdió su sonrisa. Y en esa época surgió un hombre que no vino a competir, vino a redefinir qué tan grande puede llegar a ser el cuerpo humano. Su nombre era Greg Kovacs y fue sin discusión el culturista más masivo de todos los tiempos. Con una altura de 1,93 metros, su peso en competencia era de 145 kilos y fuera de temporada podía alcanzar los 180 kilos. Greg Kovacs fue el último gigante, no por títulos, sino por atreverse a ir donde nadie más fue, al borde de lo inhumano. Falleció joven, a los 44 años. Su corazón, como todo su cuerpo, no estaba diseñado para este planeta, pero su leyenda sigue viva en cada rincón del culturismo underground. Con su cuerpo. Imagina un hombre que desafía todas las reglas del tamaño humano. Craig Golias no es solo un culturista, es un gigante. Un hombre que convirtió la palabra masivo en un nuevo estándar. Con una altura de 1,91 metros, su peso en competencia era de 140 kilos y fuera de temporada llegaba hasta los 160 kilos. Desde sus inicios, Craig tuvo solo una misión: ser más grande, ser más fuerte, ser inolvidable. Su entrenamiento es legendario, rutinas intensas con pesos extremos, series infinitas y una dedicación absoluta. En un mundo donde muchos buscan la perfección estética, Craig eligió otra senda, la del gigante brutal, del músculo puro, del impacto visual. No es un culturista profesional, nunca compitió en el Mr. Olympia, pero cuando lo ves te quedas congelado, como si estuvieras frente a un boss final en la vida real. Ilya Golem no parece humano. Con 1,85 metros de altura y más de 150 kilos de músculo seco, era el mutante definitivo de internet. Era una mezcla de culturista, guerrero medieval y un personaje de videojuego. Su peso en volumen era de más de 160 kilos y su peso en definición de 145 kilos. Ilya era una bestia del internet moderno. Más de 2 millones de seguidores en redes, apariciones virales en canales de fitness y una estética de supervillano sacado de un cómic. Pero el 6 de septiembre de 2024, Ilya Golem sufrió un infarto masivo, quedó en coma y el 11 de septiembre su familia recibió la noticia definitiva: muerte cerebral. Tenía solo 36 años. Su muerte fue una sacudida brutal para la comunidad del fitness. Ilya Golem redefine lo que creíamos que era ser masivo. Desde la antigua Grecia, el cuerpo humano ha sido visto como una obra de arte. En el culturismo moderno, hay hombres que lograron llevar esa idea a la realidad. Físicos tan simétricos, tan perfectos, que parecen esculpidos en mármol. Hoy descubrirás a los 11 culturistas que parecían auténticas estatuas griegas. Y estoy casi seguro que el primero de esta lista ni siquiera te lo notar en este video. Conocido como el Hércules del cine clásico, Steve Reeves no solo fue culturista, sino también actor de Hollywood y un ícono que definió la imagen del físico perfecto en la cultura popular. Fue inspiración directa para Arnold Schwarzenegger y muchos más culturistas. Su cuerpo fue totalmente natural, sin esteroides ni ayudas modernas, lo que hace aún más impresionante la armonía y proporción que alcanzó. Además, al interpretar a Hércules en el cine, Reeves llevó ese físico a millones de espectadores que nunca habían visto algo así. Un cuerpo humano que parecía sacado de una escultura griega. Reg Park, el titán británico. Nacido en Inglaterra, Reg Park se convirtió en uno de los culturistas más influyentes de los años 50 y 60 y fue mucho más que un campeón. Fue un pionero absoluto en mostrar que se podía tener tamaño, fuerza y estética al mismo tiempo. Su físico era monstruoso para su época, con un volumen muscular que lo hacía destacar por encima de todos sus contemporáneos. Pero lo que realmente lo elevó fue que, a pesar de ese tamaño, mantenía una simetría impecable. Su pecho era enorme y sus brazos masivos, pero todo estaba en
equilibrio con una cintura firme y una estructura proporcionada que lo hacían ver como una estatua viviente. Sus logros en el culturismo fueron impresionantes. Logró 3 veces el título de Mr. Universo y se convirtió en una referencia mundial del físico estético. Pero lo que lo hace aún más legendario es que fue el gran mentor de Arnold Schwarzenegger. Y al igual que Steve Reeves, Reg Park también interpretó a Hércules en el cine. Bob Paris, conocido como el Adonis moderno. En una época en la que el culturismo empezaba a inclinarse hacia el tamaño extremo, Paris se mantuvo fiel a un ideal clásico. Su estructura ósea lo favorecía. Hombros amplios, cintura estrecha y una proporción que hacía que cada músculo pareciera esculpido con precisión milimétrica. No era el más grande del escenario, pero cada línea de su cuerpo parecía sacada de una escultura griega. Además de su físico, Paris fue un innovador en la manera de presentar el culturismo. Coreografiaba sus rutinas con música y buscaba transmitir belleza y emoción, no solo impacto visual. Serge Nubret, apodado la Pantera Negra, Serge Nubret fue uno de los culturistas más impactantes de los años 70, una era dorada donde la estética aún dominaba sobre el tamaño bruto. Su físico era puro arte, líneas largas, músculos redondos, simetría impecable y una piel tan fina que parecía que cada fibra estuviera tallada en mármol oscuro. Su cintura era diminuta, sus pectorales parecían 2 bloques de piedra pulida y sus abdominales eran tan perfectos que muchos los consideran los mejores de la historia del culturismo. Serge Nubret fue la definición viva de lo que debería ser una estatua griega moderna. Lee Labrada, conocido como el pequeño gigante, Lee Labrada fue uno de los culturistas más admirados de finales de los 80 y principios de los 90, no por ser el más grande, sino por tener un físico tan simétrico, balanceado y estético que parecía sacado directamente de un museo de arte clásico. Sus pectorales, hombros y brazos estaban en proporción perfecta. Nada desentonaba, nada estaba de más. Su cintura era ultra fina, lo que hacía que sus dorsales se expandieran como alas, logrando esa forma en V tan buscada en el culturismo clásico. Y aunque nunca ganó un Mr. Olympia, quedó varias veces en el podio y fue considerado el culturista con el físico más completo y estético de su era. Shawn Ray, conocido como el Mr. Simetría, Shawn Ray es considerado por muchos como uno de los físicos más equilibrados y estéticamente perfectos de toda la historia del culturismo. Competía en la era de los 90, rodeado de colosos como Dorian Yates, Nasser El Sonbati y Ronnie Coleman. Pero aún así, su cuerpo destacaba por la proporción, las líneas limpias y la armonía total. Su punto fuerte era que no tenía puntos débiles. Cada músculo estaba perfectamente desarrollado en balance con el resto. Ni un grupo sobresalía demasiado, ni uno se quedaba atrás. Sus abdominales eran de libro, probablemente de los más perfectos que se han visto en un Mr. Olympia, combinados con una cintura fina que le daba esa forma clásica de estatua griega. Su capacidad para mantener un físico balanceado durante más de una década es legendaria. Shawn Ray compitió en 13 Mr. Olympia consecutivos y en todos terminó dentro del top 5. Eso es consistencia al más alto nivel. Flex Wheeler, apodado el sultán de la simetría, Flex Wheeler es considerado por muchos como uno de los culturistas más estéticos de todos los tiempos. Su físico combina masa, redondez y proporciones perfectas, creando un cuerpo que parece una escultura griega viviente. Cada músculo fluye de manera natural y armoniosa, sin exageraciones ni desbalances. Flex tenía un pecho ancho, hombros perfectamente redondeados, brazos largos y una cintura estrecha que le daba esa forma en V tan codiciada. Fue admirado incluso por Arnold Schwarzenegger y otros grandes de la historia del culturismo, quienes lo describieron como un ejemplo de simetría casi imposible de alcanzar. Sadik Hadzovic, apodado el Hércules moderno, Sadik es uno de los referentes actuales del Classic Physique y un ejemplo perfecto de simetría, proporción y estética moderna. Sadik destaca por una cintura extremadamente estrecha, combinada con espalda y dorsales amplios, logrando una forma en V impecable. Y aunque es un culturista moderno, Sadik respeta los principios clásicos, estética sobre masa, belleza sobre exageración, y esto lo convierte en un físico que inspira a toda una generación de culturistas jóvenes. Chris Bumstead, conocido mundialmente como Sebum, Chris Bumstead es el reinado moderno del Classic Physique.
5 veces ganador del Mr. Olympia Classic Physique y un ejemplo vivo de simetría, proporción y estética perfecta. Su físico es equilibrio absoluto, hombros amplios, cintura diminuta, espalda ancha y brazos perfectamente redondeados. Chris combina masa muscular con líneas suaves y elegantes, logrando un cuerpo voluminoso pero armonioso, donde cada músculo fluye con naturalidad. Chris Bumstead no solo sigue los principios clásicos de estética, sino que los eleva al siglo XXI, demostrando que un físico moderno puede ser tan artístico y proporcional como los íconos del pasado. Yusuf Wilkos, conocido como el coloso alemán. Yusuf Wilkos fue un culturista de los años 70 y 80 que destacó por una combinación única de masa, definición y proporciones estéticas. Su físico era impresionante, espalda ancha, hombros enormes, pectorales densos y cintura estrecha, creando una forma en V que parecía cincelada por un escultor clásico. Wilkos no era solo grande, sino perfectamente balanceado. Cada músculo complementaba al otro, logrando una armonía que todavía hoy es admirada por entrenadores y expertos en estética corporal. Su simetría era tan llamativa que muchos lo comparaban con los íconos del culturismo clásico, aunque tenía un tamaño y densidad que lo acercaba a los grandes de la era moderna. Fue parte de la era dorada alemana y compitió junto a grandes nombres, dejando una marca imborrable por su estética imponente y su físico escultórico. Y ahora sí, el primero de la lista. A ver, número 1. Zane, conocido como el maestro de la simetría. Frank Zane es considerado por muchos como el culturista más estético de todos los tiempos. Para mí, un verdadero modelo de proporción y elegancia. A diferencia de otros grandes de su era, Zane no buscaba el tamaño extremo. Su enfoque estaba en proporciones perfectas, líneas armoniosas y definición impecable, lo que lo hacía parecer una estatua griega viva. Su cintura era diminuta, su espalda amplia, sus hombros perfectamente redondeados y sus brazos largos y elegantes. Cada músculo estaba trabajado para complementar al resto, logrando un físico equilibrado que hasta hoy sirve de referencia para culturistas modernos. Frank Zane ganó 3 Mr. Olympia consecutivos, demostrando que la estética puede superar la masa. Y por si fuera poco, tengo un vídeo en el canal donde hablo de toda su historia, así que después de este vídeo puedes ir a verlo. Frank Zane es el epítome del culturismo como arte, la encarnación de lo que significa un cuerpo perfecto y simétrico, una verdadera escultura griega viviente que ha resistido la prueba del tiempo. Y bueno amigos, hasta aquí. Bueno banda, hasta aquí el video de hoy. Ya saben, le pueden dar like, suscribirse y comentar. Sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.